A lo largo de esta mañana se estarán dando las órdenes de pago a Tesorería para que a lo largo del día de hoy o de mañana puedan restablecerse los pagos de la renta básica. Teníamos previsto para el día 20, pues hemos acortado en 5 días las previsiones que teníamos, lo cual quiero agradecérselo mucho a la Dirección General de Políticas Sociales y al trabajo en conjunto que han hecho con la Consejería de Hacienda y Administración Pública para resolver el problema que nos habían generado los presupuestos cuanto antes. Cuando este Gobierno dice las cosas, las dice con toda la cautela del mundo para proteger a las personas que están detrás de ese tipo de ayudas. El jueves podíamos tener la información de que se podían resolver en los primeros días de esta semana, pero no soy yo una persona que me guste jugar con falsas expectativas con respecto a la gente que peor lo está pasando. Por lo tanto, queríamos asegurarnos de que podíamos hacerlo así. Estamos trabajando en un nuevo procedimiento distinto al que habíamos heredado, que es el que manteníamos, para pagar la renta básica y que va a tener muchas similitudes con el mismo mecanismo de tramitación que tienen las nóminas, para que no tengamos ningún problema a futuro. Porque el procedimiento que venía y que heredamos de la antigua Consejería de Empleo, que era de donde venía este servicio, a la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales, es un procedimiento que no responde a las necesidades de la cobertura de la renta básica, como ha quedado demostrado con este retraso.